Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hasta las Piedras Hablan, Antropología y Cultura con Ignacio Lazagasti Colón. Saludos y bienvenidos una vez más a su programa de Hasta las Piedras Hablan. En la tarde de hoy tengo la compañía de una muy querida colega y amiga, la doctora Elma Beatriz Rosado, doctorada en Historia por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Saludos, Elma. Sí, muy buenas tardes y gracias por tenerme en el programa, y además del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, siempre hago la salvedad de que soy exalumna de la Universidad de Puerto Rico y con sangre verde. Colegio, que son tan militantes los compañeros del colegio, y es que el colegio tiene su magia, tiene su mística. En la tarde de hoy estamos aquí reunidos porque acaba de pasar ya el mes de septiembre y el pasado domingo 23 de septiembre pues se conmemoró el 150 aniversario del Grito del Lares. Lamentablemente pues no todas las instituciones culturales como que se dieron cita a la conmemoración y se echó en falta pues carteles y actividades de ciertas instituciones que no vamos a tirar la piedra al aire, pero los que son lo saben y que se piquen. Y nosotros pues como parte de la motivación de este programa es sobre cultura puertorriqueña, pues no podemos dejar pasar por alto esta conmemoración, este número. Nos interesa traer una de las personas principales de esta actividad de Grito del Lares, que fue don Ramón Emeterio Betances y Alacán, pero lo estamos redondeando de una perspectiva no puramente política. Y entonces ahí es que entra la doctora Elma Beatriz Rosado con un documento que ella tiene, en donde es un aspecto muy personal, muy íntimo de la vida de Betances, que como lo político se lo ha comido tanto, pues la gente no tiene idea, no tiene conciencia de esto. Y me interesa por lo tanto pues lanzar esto al aire, porque es un aspecto de la gran sensibilidad de este ser humano, que podía ser muy fuerte, muy poderoso políticamente, pero en el lado humano era muy sentimental, era muy suave. Y eso pues es lo que queremos explorar en el aire hoy, Elma. Bueno, yo debo comenzar por decir que a mí me motivó el proyecto o la investigación que yo me planteé hacer sobre Betances, era sobre la música en Betances. Yo me preguntaba, cómo una persona con tanta sabiduría, médico, con tanto conocimiento, cultura, y que escribía tanto y que lanzaba estrategias políticas para la liberación de Puerto Rico, para liberar a Puerto Rico de España, como que si esa persona alguna vez fue feliz en su vida, si todo su trabajo era político, si le gustaba la música, era la pregunta que yo quería contestarme. Así que empiezo a leer los escritos de Betances y las cartas de Betances, buscando algunos indicios de música con algo que yo pudiera elaborar, un escrito sobre la música en Betances. Bueno, conseguí apenas 3 indicios así muy breves, como por ejemplo cuando él estuvo en el concierto que ofreció en París Anita Otero, y en una carta que él escribía a Lola Rodríguez de Thió, donde mencionaba algo así de un himno, pero en realidad no había música en Betances, por lo tanto pues me quedé como que pues no tengo proyecto. Pero según fui leyendo las cartas, todas esas cartas que él le escribe a sus familiares y a sus amistades, contándole una tragedia que él había sufrido, me doy cuenta que esa tragedia fue exponencialmente dura para él, y que en cada carta él contaba lo mismo, a veces de la misma manera, a veces de diferentes maneras. Y entonces pues sentí el sufrimiento que tuvo Betances, y que pues muchas veces cuando leemos sobre Betances, pues leemos sobre su activismo político, sobre la abolición de la esclavitud,
pero son cosas un poco más impersonales, más a nivel del colectivo, del pueblo. Y bueno, pues una vez me enfoqué en ese sufrimiento, como que no podía salir de él y decidí escribir sobre eso. Así que ese es el tema de la investigación. Esa investigación es bien importante porque de nuevo es un lado refrescante de esta personalidad, porque entonces entra en un espacio muy personal, muy íntimo. Sale a base de sus cartas, o sea que la compañera historiadora pues tiene unas fuentes primarias que es la misma pluma de Betance, en donde él le está contando a su familia, o sea que es un diario muy íntimo. Que eso es muy importante, hay muchas personas que hacen diarios íntimos que en algunos momentos dados se pierden y entonces no tenemos un acercamiento a los aspectos más íntimos de la persona. Y aquí, gracias a Dios, pues entonces estaba esa literatura que sobre la cual trabaja la compañera. Exacto, aunque hay mucho material de Betances que no se ha encontrado todavía, ¿verdad? Pero afortunadamente lo que se ha recuperado es una colección vasta de documentos. En este escrito yo documento todas las cartas, todo lo que he leído y bueno, y las presento. Hay cartas de su hermana. Hay cartas de una de sus hermanas, hay cartas de sus amigos, como por ejemplo Alejandro Tapia y Rivera, Segundo Ruiz Belvi, el doctor Francisco Basora, y son cartas donde él se abre por completo a esas amistades y en distintos niveles de confianza va contando la tragedia por la cual él ha pasado. Y bueno, podemos empezar diciendo que nos estamos ubicando en el 1855 aproximadamente. Betances nació en el 27 y estamos en el momento en el que él se prepara para defender su tesis, que él estudió medicina y cirugía en la Universidad de París. Y en enero de 1855, justamente cuando en París se hacían los preparativos para la feria internacional que se iba a mostrar allí, de productos de agricultura, de la industria, obras de la cultura, pues se había habilitado un espacio en los Campos Elíseos y ahí se trabajaba todos los días en ese preparativo de la feria que iba a abrir para el mes de mayo. Pues en ese enero, Betances se preparaba para ir a la Universidad de París a defender su tesis, que era sobre las causas del aborto. Uh-huh. Y Betances había comenzado sus estudios en París como a la edad de apenas 11, 12 años, porque cuando tenía aproximadamente 10 años, 9, 10 años, su madre muere. Y su padre lo envía a París con una familia de Cabo Rojo, que el padre era francés y la madre era caborrojeña. Pues con ese matrimonio lo envía a Francia para que haga sus estudios en Francia. Y el matrimonio lo acoge, le da hospedaje y Betances comienza a hacer sus estudios, que también estuvo interno, pero los veranos pues los pasaba en casa de la familia. Y en ese instituto, el College Royal, Betances hizo sus estudios y tuvo excelentes notas, excelentes grados, adquirió premios de oratoria, de disertación, en gramática. Y por eso es que muchas de las cosas más íntimas de Betances él las escribe en francés. Uh-huh. Porque durante su adolescencia fue un lenguaje que dominó pues ampliamente. Sí, que eso es bien importante porque la gente se está preguntando tesis, doctoral, París, ¿cómo es eso? Él llega muy joven a París, enviado por el padre, y entonces desde ese momento pues se tiene que adaptar a la lengua gala, tiene que entonces meterle mano al francés y se convierte en cierta medida en su lengua primaria y su lengua académica. Y una de las cosas, como dice la compañera, que le favorecían a Betances siempre era la nitidez con que escribía y con que hablaba.
porque él también se había preocupado por entonces manejar la lengua lo más correctamente posible, sin perder el español. Es bien interesante porque Betances era un lector voraz, y por ejemplo, él leía a Voltaire, a Baudelaire. Él era una persona que yo creo que se la pasaba todo el tiempo leyendo. Cómo hizo los estudios de medicina y a la misma vez todas estas lecturas que no tienen que ver con los aspectos de las ciencias naturales, sino que son literatura, ya sea ficción, ya sea de ensayos, Émile Zola, por ejemplo. Todas esas lecturas que él hacía fueron bien importantes para él y las asumió. Y también él iba a los lugares de reunión, los diferentes lugares de encuentros, restaurantes donde se hacían a veces reuniones de las distintas sociedades literarias, pues él participaba en todo eso. Pues la tesis de Betances, como dije, era sobre las causas del aborto, y es interesante también que quiero hacer un paréntesis para decir que los documentos que uno estudia, hay mucho en las bases de datos en Francia, como por ejemplo la tesis, aunque ya está traducida en español, creo que fue el profesor José Emilio González quien la tradujo. El documento original estaba disponible, digitalizado, y yo no pude evitar ordenar una copia del documento original en francés y lo conseguí a través del internet, a través de los bancos de datos de Francia. Y nada, son cosas que uno está viendo el documento histórico y de repente pues necesita tener el original, ¿verdad? Un facsímil del original. Y es importante esa faceta de que todo lo que está disponible pues pueda ser digitalizado para que todos los investigadores y los historiadores puedan nutrirse de esa información. Bueno, pues volviendo a la historia, una vez Betances completa su práctica, ya habiendo defendido la tesis, pues tiene su parte teórica aprobada, y una vez completa su práctica en los hospitales de París, entonces él regresa a Puerto Rico en el 1856, unos meses después, y en Mayagüez obtiene una plaza como director de sanidad interinamente, cirujano de sanidad en Mayagüez. Ahí va a estar junto al doctor José Francisco Basora, que ellos tienen una amistad muy estrecha, y es para la época del cólera en Puerto Rico. En 1855 ya el cólera había entrado en la isla, especialmente en Naguabo y esa zona, y en 1856, ya como para julio o agosto, en la parte oeste de la isla, pues se están acrecentando los casos de cólera. Y el corregidor hace una reunión con todo el personal del municipio, invita médicos, invita a los oficiales de seguridad, y hacen un plan para ver cómo van a tratar el cólera en Mayagüez. Y hacen un plan dividiendo Mayagüez, y, por ejemplo, la calle de la Candelaria, que hoy se llama Betances, que luego se llamó Post y ahora es Betances, pues dividía el norte y el sur, y una de las regiones le toca a Betances y la otra le toca a Basora. Creo que había 3 médicos más que se dividían el resto del municipio, ¿verdad? Y ese era el espacio donde Betances se movía en estos momentos como médico, como cirujano, y también él favorecía la causa abolicionista para la liberación de los esclavos y la causa separatista para liberar a Puerto Rico del colonialismo de España. Entonces, ya se dice que ya para 1858 Betances iba haciendo su práctica estrategia sobre el grito de Lares, aunque
pues obviamente todavía no se llamaba así, pero eran estas acciones de insurrección, estas acciones de cómo ellos iban a lograr la liberación de Puerto Rico. Y ese es precisamente el aniversario que se conmemora, los 150 años del Grito de Lares. Uh-huh. Eso es muy interesante. Hay otra cosa que plantear aquí de lo que decía la compañera en cuanto a las lecturas de Betances. Betances desde muy joven que llega a París, pues se integra al mundo de la filosofía de la masonería. El padre de él en Puerto Rico era masón, el padrastro que va a tener en París también era masón. Él entra desde muy joven a las reuniones de los comités de las logias y la masonería es un cuerpo filosófico de una hermandad que trabaja por los derechos y por el bienestar de los seres humanos. No es una fraternidad, como muchas veces quieren decir, valorando negativamente el movimiento, sino que es un mundo filosófico muy importante. Y ya en ese siglo XIX se había tenido la experiencia de las dos revoluciones burguesas del siglo XVIII, de Estados Unidos y de Francia, en donde los grandes intelectuales y pensadores detrás de las dos revoluciones eran masones, y en donde mucha de la filosofía que se establece pues era de origen masónica. Pues eso pasa a la mentalidad de Betances, y eso lo va a ver reflejado entonces en su diario vivir y en su compartir, de su sistema de compartir pues su conocimiento y su experiencia en el beneficio de los enfermos, pero también en el beneficio de la liberación de los esclavos y en su mentalidad política de liberación. Así que eso va a estar bien presente en el mundo betanciano. Y eso es algo que se ha explorado muy poco, lo han explorado miembros, compañeros de logias en Puerto Rico que han escrito varios artículos sobre Betances el masón, pero fuera del círculo pues muy poca gente lo maneja y lo sabe. Y mucho de lo que Betances decía y escribía, cuando uno lee los estatutos filosóficos de la masonería, encuentra la raíz ahí. Y eso pues es muy importante decirlo. Es ciertamente, porque en los escritos de Betances hay muchas claves. Él hace referencias en frases que uno las puede identificar con otros autores. A él le gustaba mucho hacer alusiones a ciertas cosas, pero era como un código escrito en el documento. Sí, porque son mensajes. Exacto, son mensajes codificados para quienes han leído esos autores o conocen sobre el tema, puedan identificar qué es lo que él está diciendo en realidad y no una mera superficialidad de lo que se lee a simple vista. No, y son importantes porque es como dicen, están escondidos a plena luz. Hace poco una compañera en el Centro de Estudios Avanzados terminó su doctorado en historia de forma sobresaliente sobre un análisis político del periódico El Obrero de finales del siglo XIX. Y es un periódico que lo que circuló fue por 11 meses. Pero sin embargo, entre las personas que estaban escribiendo estaba Ramón Rivera Rosa, Ramón Rosado, habían una serie de personas muy importantes del movimiento obrero escribiendo. Muchos de ellos eran masones. Y entonces en las columnas editoriales pues mandaban los mensajes y escribían letras y palabras y oraciones en itálica. Y cuando usted suma todo ese texto, hay toda una carta completa diferente, mandando un mensaje de precaución o alertando, buscando a alguien, o sea, mandando mensajes. Y estaban ahí en el periódico. Lo único que usted tenía que darse cuenta de que, ¿por qué esto está en itálica? Y entonces pues ahí es que está entonces ese mundo de esa criptografía masónica. Eso también le venía muy bien a Betances porque al estar en las conspiraciones secretas para liberarse de España, pues tenían que tener mucho cuidado de cómo se decían las cosas y esa es una manera pues excelente de poder decir sin que el enemigo supiera. Uh-huh. Pero precisamente pues por esas gestiones revolucionarias y por haber fundado la sociedad abolicionista es que las autoridades empiezan a identificar a Betances y lo llaman a capítulo y le dicen como que te tienes que ir. Y entonces es una expulsión y el 8 de junio de 1858 Betances se marcha rumbo a París porque pues se ve obligado a irse. Sí, lo destierran.
Pero ¿qué sucede? Que Betances no se quería ir, él acababa de empezar como médico en Mayagüez, él siempre quiso venir a vivir a Puerto Rico y ejercer aquí, pero Betances había iniciado una relación sentimental y entonces él no quería irse de Puerto Rico. Esto pues daba al traste con los planes que él tenía de su vida, ¿verdad? María del Carmen Henry, conocida como Carmelita, era la novia de Betances y era también su sobrina. Ellos pedirían una dispensa al Papa para poder casarse, y Betances, al irse a París, él dice, pues quiero que Carmelita venga a París conmigo, quiero casarme con ella. Y entonces, por ejemplo, él cuando le escribe a Alejandro Tapia y Rivera, pues le dice que la quería demasiado para vivir lejos de ella. Sí. Entonces él le escribe a ella y le dice, la llama, le dice que venga a Francia con él. Y eventualmente pues la madre de ella, que es hermana de Betances, acepta la relación y ella es quien lleva a Carmelita a París y la deja instalada en un colegio de señoritas, donde una prima de Ruiz Belvis, de segundo Ruiz Belvis, que también era muy amigo de Betances, pues había estudiado. Así que ella se instala en el colegio y ahí comienzan a esperar que les den la dispensa para poder casarse, ¿verdad? Betances se refiere a Carmelita como una señorita buena, sencilla e inteligente. Había llegado a quererla y había obtenido de su parte un amor sin límites, ciego de llamas, me decía ella en su bello lenguaje de criolla. O sea, que su apreciación y su, vamos a decir, sus detalles para describir a Carmelita, pues no son secos. Hay un lenguaje romántico ahí de cómo ella se refiere, pues que se refleja el amor que ella él sentía por ella. Llega entonces enero del próximo año, en el 59, y Carmelita y Betances todavía no han recibido la dispensa del Papa. Por lo tanto, pues la situación continúa, pero entonces a ella como que la invade la melancolía y se pone como inquieta, y Betances empieza a preocuparse de su salud y dice, pues hay que buscar un ambiente mejor para ella, y él piensa que a lo mejor el ambiente del campo, pensando en, por ejemplo, Grisoles, que es el pueblo donde él vivió cuando niño, con su padrastro, como tú le dices, o su padrino, vamos a decirle, entre comillas, ¿verdad? Pues, pero ¿qué pasa? Que Grisoles queda a 630 kilómetros de distancia, así lejos. Que eso no es una opción factible en ese momento. Betances va al pueblo de Menezi y ahí se encuentra con un antiguo compañero de estudios. Y le dice al compañero, le habla sobre la situación, y parece que la amistad y la confianza que tenían era tal que el amigo acepta hospedar a Carmelita. Él se había casado en el pueblo de Menezi, tenía su hija y tenía una niña pequeña. Él se llama Pierre Lamir, el doctor Pierre Lamir. Y ellos acogen a Carmelita, y entonces Carmelita se muda a Grisoles. Y efectivamente el cambio fue dramático también, porque la esposa del doctor Lamir, que se llama Marguerite, tenía aproximadamente la misma edad de Carmelita. Entonces ellas se hacen tremendas amigas, se sienten como hermanas, y el cambio en Carmelita es sumamente favorable, sumamente favorable. Menezi queda a 40 kilómetros del barrio latino, que es donde vive Betances. Por lo tanto, Betances puede ir a verla y a visitarla por lo menos una o dos veces por semana, sí, que era similar a como hacía cuando ella estaba en el colegio. Y entonces, bueno, pues finalmente se recibe la dispensa papal
y los novios escogen la fecha del 5 de mayo del 59. O sea, estamos hablando de que ella se mudó para para Menezes aproximadamente en enero o después de enero, y creo que fue cercano al 14 de febrero, si no recuerdo mal. Pero entonces fijan la fecha para el 5 de mayo y ahí es donde tal vez podemos hacer una pausa para... Exacto, estamos como las novelas, en donde estamos dejando la parte más monchi para el próximo capítulo. Le agradecemos a la doctora Elma Beatriz Rosado, quien esta tarde nos ha acompañado para entre nosotros pues hacer una pequeña celebración, conmemoración del Grito de Lares, 150 años, en homenaje a don doctor Ramón Emeterio Betances y Alacán, con un aspecto de una investigación que ella ha hecho, de un aspecto muy personal, muy íntimo de Betances, que se maneja poco por ahí. Y como ustedes verán, esto tiene sus elementos de misterio, de pasión, de distancia, de añoranza. Así que les esperamos en el próximo capítulo de Hasta las Piedras Hablan, con la doctora Elma Beatriz Rosado y lo que nos está presentando sobre la vida íntima de Betances. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta la próxima piedra. Y en el aire, Ángel, que nos lleva sistemáticamente a la onda radial. Saludos. Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hasta las Piedras Hablan, Antropología y Cultura con Ignacio Olazagasti Colón.